¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien y con ganas de seguir estudiando y aprendiendo. ¿Qué es una base de datos? Bueno, el concepto en sí de la base de datos en sí es muy extenso. Voy a tratar de explicarle del término que sea más comprensible para ustedes, ¿sí? Porque realmente base de datos es un tema muy extenso, ya que hablamos de base de datos cuando trabajamos con sistemas completos. Entonces, una base de datos dice que es un conjunto de información, un conjunto de datos relacionadas que se encuentran agrupadas o estructuradas. Los datos se almacenan de modo que resulten independientes de los programas que los utilizan y se emplean métodos concretos y determinados para incluir nuevos datos y para modificar o extraer los ya almacenados. Base de datos. El archivo por sí mismo no constituye una base de datos, sino más bien la forma en que está organizada la información es el origen de la base de datos. O sea, un archivo no es una base de datos, es la manera como se organiza la información. Las bases de datos manuales pueden ser difíciles de gestionar y modificar. Por ejemplo, en una guía telefónica no es posible encontrar el número de un individuo si no sabemos su apellido, aunque conozcamos su domicilio. Es decir, la base de datos fue creada, hablamos base de datos digitales porque también le llaman base de datos, obviamente. Una guía telefónica es una base de datos. ¿Por qué una base de datos? Es donde se encuentra la información de determinadas personas, donde se encuentra el nombre, el apellido, de pronto el número de teléfono, de pronto la dirección. Entonces, es una base de datos donde hay bastante información. Obviamente que tiene relación. En cuanto a base de datos digitales ya propiamente, nos sirve para lo mismo, pero obviamente de manera más fácil, de manera más práctica. Ahí tengo un gráfico de una base de datos, ¿no? Aquí tenemos unos laptops y aquí en el medio se puede decir, tengo un computador principal en donde está almacenado toda la información de una empresa. Obviamente los computadores van a tener acceso a esa información, dependiendo qué información quiere que tenga acceso el administrador. De mismo modo, en un archivo de pacientes, dice, abriendo el segundo ejemplo, en el que la información está desordenada por el nombre de los mismos, será una tarea bastante engorrosa encontrar todos los pacientes que viven en una zona determinada. Los problemas expuestos anteriormente se pueden resolver creando una base de datos informatizada. De la manera, miren, por ejemplo, un hospital, ¿sí? Ustedes han de haber visto que tienen por carpetitas de cartón, pero cuando ya hablamos de bastantes, digamos, enfermos, unos 200, 2000 enfermos, estar buscando por carpetita el apellido, y una vez que encuentra eso, abrir la carpeta, buscar dependiendo cuándo ha venido, la enfermedad, o sea, se vuelve engorrosa, ¿no? Pero si esa información nosotros tenemos en una base de datos ya digital, tenemos de manera organizada, estructurada, mediante un programa, se nos va a hacer más fácil para buscar. Miren, de igual manera ahí tengo yo base de datos, tengo computadoras en el gráfico. Desde el punto de vista más formal, podríamos definir una base de datos como un conjunto de datos estructurados, fiables y homogéneos y organizados. La base de datos solamente tiene que haber toda la información que tiene que estar organizada y estructurada, porque cuando yo quiera hacer una consulta se me haga fácil, no como cuando lo hago físicamente, ¿no? Las principales propiedades de la base de datos son conjunto de colección de datos. Obviamente, una base de datos, si no tiene datos, no nos sirve de nada si está vacía. Datos interrelacionados y estructurados. Tiene que tener relación la base de datos. Ya vamos a ver también que se trata de las tablas que tiene la base de datos y esas tablas tienen una relación para poder consultar. Presentar la menor redundancia posible. No tiene que repetirse los datos. ¿Sí? Independencia de datos de procesos. Tiene que ser cada proceso independiente. Soporta múltiples usuarios y múltiples aplicaciones. Obviamente que una base de datos en una empresa, por ejemplo, quiere decir que nos va a ayudar o nos va a proporcionar información a múltiples usuarios. Puede ser 50, 100, 200. La actualización y recuperación de datos debe asegurar integridad, seguridad y confidencialidad de los datos.
La base de datos tiene que estar obviamente bien resguardada, porque recuerden que aquí está guardada toda la información. Miren, hay diferentes bases de datos, ¿no? Y tengo un ejemplo, un computador, tengo un servidor, tengo bases de datos distribuidas, base de datos de usuario, base de datos de bodega, base de datos analíticas, base de datos operacionales, base de datos de internet. No solamente existe una base de datos, existe un sinnúmero de bases de datos. Base de datos relacionales. Cumplen las siguientes leyes básicas. Generalmente contendrán muchas tablas. Ya vamos a ver que es una tabla que la base de datos obviamente tiene que tener tablas y tiene que estar relacionadas. Una tabla solo contiene un número fijo de campos. No puedo poner en una tabla 200 o 300 campos, ¿sí? Tengo que dividir en varias tablas. El nombre de los campos de una tabla es distinto. Cada registro de la tabla es único. El orden de los registros y de los campos no están determinados. Para cada campo existe un conjunto de valores posibles. Ya vamos a ver esto con ejemplo, ¿no? Miren, una base de datos de inventario. Cada uno de estos que ustedes pueden observar son las tablas. Es decir, donde voy a tener yo los campos y lo que está de plomo es el nombre, obviamente, de la tabla. ¿Sí? Todos estos tienen que estar relacionados entre sí. Al momento que yo quiero hacer una consulta, le saco un poco de datos de aquí, otro poco de datos de acá, otro poco de datos de acá y me sale una consulta. No puedo tener todos estos campos en una sola tabla. Sistema de gestión de base de datos. Es un conjunto de programas, procedimientos, lenguajes que suministran a los usuarios los medios necesarios para distribuir, recuperar y manipular los datos integrados en la base, asegurando su confidencialidad, seguridad y entre otros. Definición de datos, privacidad. Obviamente hay que definir los datos que tiene. Tiene que tener privacidad y seguridad. No puede tener cualquier acceso a esta base de datos, solamente el administrador, porque puede borrar, puede modificar. Modificación y recuperación de datos. Obviamente el administrador tiene que tener acceso a este tipo de cosas, ¿no? En caso de tener que modificar algún tipo de datos en la base de datos. Sacar respaldo, sacar copias de esa base de datos en caso de que se dañe, se moje. Por ejemplo, si tenemos una base de datos física, una inundación o que se quema esos datos, se me pierde información. Acá como tengo digital, tengo que sacar respaldo, ¿no? Y obviamente hacer periódicamente un mantenimiento, sacar las consultas, sacar reportes, entre otras cosas. Ahí tengo una modelo de base de datos relacional. Como se pueden ver ustedes, hay bastantes tablas de igual manera, ¿no? Tengo todo esto en las tablas, miren. Lo que está en celeste son el nombre de las tablas. Cada cual obviamente es independiente, pero al final se van a relacionar para poder sacar información entre todas. Pero aquí viene un término que dice de uno a muchos y muchos a muchos, que poco a poco van a ir viendo, ¿no? Que se refiere a estos signos que están aquí, miren. Modo conceptual. Trata de describir a grandes rasgos el contenido e información de la base de datos mediante la especificación de los requisitos del cliente. ¿Sí? ¿Qué requisitos necesita el cliente? ¿Qué solicita independientemente en el sistema de base de datos que se vaya a utilizar? El objetivo de este modelo es construir un esquema que lo exprese todo a partir de una idea. Aquí está alguien pensando, entonces quiere ver cómo va a organizar y cómo hacer ese modelo conceptual, obviamente pensando en el cliente. Tenemos base de datos, vamos a definir entidad, es algo de interés para la organización sobre el cual se necesita saber la información. Ejemplo, empleado, departamento, proyecto, ¿sí? Es decir, el nombre de la tabla se puede llamarle como una entidad. Una tabla se llama empleado, otra tabla se llama departamento, otra tabla se llama proyecto. Atributos son los valores de información que distribuye a una entidad. Es decir, que está dentro de la entidad un atributo, ¿no? Puede ser cuantitativos, cualitativos o descriptivos. El empleado es descrito por un número de distintivo. Nombre, fecha de cumpleaños, salario, un diagrama, ese tipo de cosas. Entidad y atributos. De entidad ya sabemos que son el nombre de la tabla. En este caso, miren películas, el nombre del año de la película, ¿sí?
el estudio, el nombre de la edición del estudio de las películas, el actor, tiene el nombre y el apellido del autor, pero todo esto de aquí, miren, tiene una relación, ¿sí? Es decir, que en la película vamos a encontrar el actor y el estudio. Si yo quiero hacer una consulta, puedo sacar el nombre del autor, puedo sacar a qué estudio pertenece, ¿sí? El nombre de la película, a qué estudio pertenece y el nombre del autor. Todo tiene que tener relación. Muchas gracias por su atención.